El viaje. Tenés que animarte a darlo. De ver, visualizar, no de azar. Esta obra estaba esperándote. Está dedicada a todas aquellas personas que quieren y buscan un mundo mejor, un mundo próspero, un conocimiento diferente, una vida abundante para sí mismos, sus familias, sus empresas, sus profesiones y su país. Aquí encontrarán caminos para lograr, crear y desarrollar esos sueños tan anhelados y que muchas veces no saben cómo lograrlos. Mediante historias vividas por quienes protagonizan esta obra, podrán ustedes hacer el viaje, su propio viaje. Con ustedes, Walter Brizuela. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar aquí, muchas gracias, gracias a ustedes. Bien, como decía el anuncio, este va a ser un viaje que vamos a hacer todos conjuntos, pero un viaje que pretendo que ustedes lo hagan. A medida que yo vaya relatando las historias que voy a contar, ustedes pásenlas a sus propias vidas y se van a llegar muy buenos ejemplos para poder aplicarlos no solo en la vida laboral, sino en la vida personal. El primer viaje que quiero que hagamos, yo le llamo el viaje a la desmitificación. Argentina está lleno de mitos, de palabras mal aprendidas. La primera palabra que quiero que resignifiquemos es la palabra trabajo. Levanten la mano a quien le gusta trabajar. No me mientan. A ver, no me mientan. A nadie le gusta trabajar, ¿o sí? ¿Saben por qué no nos gusta trabajar? Porque el verdadero significado, el significado etimológico de la palabra trabajo, viene del latín tripalium, que eran 3 palos que le ponían a los reos, le ataban las patas y había que trabajar para ellos. ¿Se dan cuenta por qué no nos gusta trabajar? Qué cara de serio, ¿no lo sabían eso? ¿No? Entonces, esa palabra hay que cambiarla por actividad productiva. Hay actividades productivas que son rentadas y actividades productivas que no son rentadas. Por algunas vamos a cobrar y por otras no vamos a cobrar, o vamos a cobrar algo que es una satisfacción cualitativa. Entonces, cambiemos esa palabra trabajo por actividad productiva. La segunda palabra que quiero que desmitifiquemos es la palabra familia. Dígame alguno que no haya tenido un quilombo familiar. Levante la mano. ¿Saben por qué? Porque el significado etimológico de la palabra familia viene del latín famulus, que significaba todas las personas, parientes, no parientes, del amo que trabajaban para él. Lamento por lo que son padres, primero yo. Entonces, no existe un árbol genealógico puro. Está implícito en la palabra familia que va a haber problemas familiares que hay que tomarlos como desafíos para poder progresar en la vida. La palabra progreso es otra de las palabras que quiero que desmitifiquemos en este pedazo de viaje. Progreso para algunos será ganar dinero, para otros será tener familia, para otros será viajar, para otros será, no sé, tiene infinitos significados, pero en general en Argentina se habla de dinero. Y progreso es algo muy simple, pasar de un estadio evolutivo de orden inferior a otro de orden superior. Y eso es inevitable en la vida en los años. Después de los 10 vienen los 20, los 30, los 40 y así sucesivamente. Otra palabra que quiero que desmitifiquemos es la palabra alumno. Alumno significa sin luz. El sistema educativo está preparado entendiendo que nosotros no somos capaces de leer un texto y aplicarlo, entenderlo y aplicarlo. Y esa es una forma que se creó allá en 1914 en Alemania para poder generar funcionarios y gente que trabaje en la milicia. Otra palabra que quiero que desmistifiquemos es la palabra negocio. Negocio significa negarse al ocio, nec, espacio, ocio. No significa trabajar 24 horas del día y de la noche también para poder progresar. Negarse al ocio.
ese es el primer viaje. Cada uno vaya haciendo su propia interpretación de lo que estoy contándoles y también pásenlo a su vida personal, porque estas palabras van a atravesar la obra. El segundo viaje que les propongo es un viaje a uno mismo, a conocerse desde un espacio singular. Mi padre era peluquero y mi madre diseñadora de modas. No era Elsa Serrano ni ninguna otra parecida por su edad, pero a eso se dedicaba. Con eso progresábamos. La familia de mi papá se dedicaba al campo. Mi abuelo trabajaba en el campo. Su esposa, estoy hablando de 1800, mi abuela, era ama de casa. Del lado de mi mamá, 14 hermanos eran los nacidos del matrimonio de mi abuelo. De mi mamá son 7 hermanos. Y eran empleados o trabajaban studs, lo que hoy se llaman aras. Criaban caballos de carrera y los entrenaban para que ganaran en el hipódromo. Ahora, ¿qué particularidad pude descubrir yo cuando comencé a analizar la lógica que había seguido mi familia hasta el día que yo nací y hasta el día de hoy? Si mi abuelo paterno tenía campos, yo podía obtener algún recurso que no sea el económico. Entonces, los conceptos son campo, del lado de mi abuelo. Del otro lado, del lado de mi mamá, studs. Del entrenamiento es un coach sofisticado. Del lado de mi madre diseñaba y ella imaginaba los vestidos que les haría la gente, sobre todo eran mujeres, los miraba antes de que se los viera puesto. Y mi papá les cortaba el pelo como excusa, porque su peluquería era una verdadera tertulia. Venían desde distintos lugares, incluso del interior de la Argentina, a cortarse el pelo con él. Era un consejero pagado como un peluquero. Y a mí me encantaba verlos a los dos trabajar, por simple curiosidad nomás. Entonces, cuando resignifiqué mi actividad, me di cuenta que tengo algo de ellos y debería usarlo como herramienta para mi progreso. ¿Cuáles serían las 2 herramientas comunes que tiene un peluquero y una modista? ¿Y qué más? Las tijeras. Y el espejo, ¿verdad? Bueno, simbólicamente, yo los hago mirar a ustedes y a mis clientes en un espejo y ustedes usan las tijeras para podar su árbol para poder progresar en la vida. Simple, ¿no? Ahora, mi abuelo paterno, con 14 hijos, cada par de hijos le ponía un negocio en Villa de María del Río Seco. A mi papá le tocó un almacén de ramos generales en la casa del poeta Lugones. Almacén de ramos generales. Entonces, a mí se me ocurrió unir todas esas. En vez de buscar las diferencias, me senté a buscar las similitudes. Mi campo de acción es mucho más grande que el de mi abuelo, pero lo heredé de él. El campo de acción del lado de los abuelos de mi mamá, en cuanto al estudio, no entreno caballo de carrera, pero entreno personas. Es la misma lógica. Les ayudo a diseñar los negocios a mis clientes y en algunos casos les ayudo a poder diseñar su propia vida. Y lo hago como un consejero, como un consultor, en este caso como actor. Me queda medio grande eso, pero no importa. Todavía me estoy preguntando qué hace un consultor acá arriba del escenario. Vamos a ver al final cómo sale todo esto.
Entonces, muchas veces nosotros creemos que en el conocimiento académico y en el dinero que nos dejan los padres está todo nuestro potencial, pero no. Hay mucho más adentro cuando uno hace la genealogía laboral familiar. Entonces, disfrazado de consultor, de coach, de actor, de lo que fuera, siempre hago lo mismo. Yo, mediante lo que les voy a contar, les voy a ayudar a progresar, porque esto es una semillita que comienza acá y ustedes mismos van a ir trabajando después cómo hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque todos tenemos un gen del progreso. Eso viene con nosotros. Todos queremos progresar, pero nos pasa que no descubrimos la o las formas para poder lograrlo. Y muchas veces es por esta razón que estoy contando. Ahora, si yo lo riego ese gen, si yo lo estimulo, que es una de las ideas de esta obra, puedo llegar a encontrar mi propia lógica para poder progresar en la vida. El siguiente viaje que quiero que hagamos tiene que ver con los negocios. Negarse al ocio. Esta es la historia de un joven que lo conocí en el 2003 y tenía una empresa de autopartes. A él le pasó que se le murieron los padres. 2 años antes que comencemos a trabajar, y la pérdida, tanto del padre como de la madre, sucedieron también en 2 años. Había que comenzar. Se le vino la empresa encima. Entonces comenzamos a indagar sobre esto de su propia genealogía y él me contó que cuando era chico plantaba plantines en su casa y los vendía en el mercado central. Y cuando yo le pregunté qué quería hacer cuando sea grande, cuando sea un grande, me respondió, me gustaría plantar empresas. Entonces usamos la lógica de ese hobby que tenía a los 12 años para que hoy sea uno de los grupos empresarios familiar más grandes que hay en Argentina. Pero nunca tergiversamos la lógica de él, porque si ese era su propósito en la vida, no debía ser yo más que estimular ese gen, porque allí estaba su solución. Allí está, eso había que regar. Ese gen es el que había que estimular. Hoy está casado, lo conocí y no tenía ni siquiera novia, pasaron desde el 2003 a hoy y ya está casado y tiene 4 hijos. Y ya está pensando con 46 años en la generación que viene. Claro, no los hace trabajar a los hijos, de ninguna manera. Tienen sus propias actividades curriculares o de las escuelas, pues son todos menores de edad, y sus deportes. Pero a la empresa van de manera lúdica. Juegan donde quieren, no tienen un espacio específico para poder jugar. Y lo hacen tanto en la empresa de él como en la de su madre, que es un campo. La madre además es de profesión maestra. Hoy pudo seguir la lógica que toda empresa familiar debe seguir. Toda empresa familiar comienza con un emprendimiento familiar, continúa con una empresa familiar, sigue con una familia empresaria, va hacia un grupo empresario familiar y termina siendo una corporación familiarizada. En este 5.º estadio tienen socios que no son propios de la misma sangre. Después, le voy a contar la historia de Lucio, un tipo rudo, italiano, que se dedicaba al negocio de la salud. Tenía una distribuidora de productos de la salud y un instituto de salud. 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los dos, la mujer y el varón, los más grandes, y la del medio, médicos de profesión. El tercero estudiaba relaciones internacionales.
Yo estaba dando una conferencia y siempre digo que nosotros tenemos en la empresa familiar un axioma de muerte a cumplirse. Una falacia. Esto de que los padres fundan, hijos disfrutan y nietos funden. Eso es una profecía de autocumplido, de muerte autocumplida. Entonces me puse a investigar y eso antes era así, pero ahora es: padres fundan, hijos organizan, nietos multiplican, bisnietos internacionalizan. Pudiendo en segunda generación, una vez organizado el negocio, no se organizan empresas, se organizan negocios. Las empresas ya vienen organizadas por el ISJ, perdón, no me acuerdo, perdón, Inspección de Sociedades Jurídicas, está bien, o es su equivalente en el mundo. Pero la empresa no se organiza, ya viene, se organiza el negocio y depende cuál sea mi negocio, es la manera en que yo me tengo que organizar. Y organizar la estructura, es como si fuera el diseño de la casa en la que voy a vivir. Pero el diseño completo, no el diseño del matrimonio, después de un hijo, donde se agrega una habitación, después de una hija, donde se agrega una habitación, y después hay que cambiar. Entonces el diseño se hace de manera integral. La estructura organizacional que necesita un negocio se sabe de antemano. Está antes de que nosotros comencemos cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de actividad productiva. Lucio estaba muy enojado con ese axioma. Me cuestionó, me dice, no, el axioma válido es el que se dice siempre. Padres, ¿cómo era? Padres fundan, hijos, el viejo axioma. Padres fundan, hijos disfrutan, nietos funden. Bueno. Se enojó mucho, insisto, porque me cuestionó, me dijo, no es así. Eso pasa, en mi empresa está pasando eso. Y yo le invité a que conversemos sobre el particular. Tuvimos una reunión y le dije, mire, usted tiene esta problemática y está parado sobre un paradigma falso. Ya no existe más esa posibilidad. Pero se pelean a cada rato, me decía. ¿Y cuál es el problema que se peleen? ¿Usted sabe por qué se están peleando? No, me dice. Yo entiendo por qué no se llevan bien. ¿Y por qué no se llevan bien? ¿No será usted el que es el padre fundador, fundidor? ¿O será usted el padre donde el piso de los hijos es vuestro techo? Y así se abre de generación en generación la evolución, camino al progreso, de generación en generación, y no de generación en degeneración, que es lo que muchas veces sucede. Así, entonces lo llamamos los chicos, me dijo. Los llamaron a los dos, al hombre y a la mujer, que son médicos. Vinieron a la reunión y resulta que muchas veces nosotros creemos que la zona de identidad laboral deviene de la profesión que tengo. La zona de identidad laboral significa el rol que yo cumplo dentro de la organización. Y la verdad que en mi experiencia está mucho más ligado al deporte. Sí, al deporte. Al deporte que uno practica de niño, sea federado o no. Todos creen que porque practicaron tal o cual deporte y no llegaron a algo, a ganar un campeonato o a jugar en alguna liga profesional, no se puede analizar eso. No, al contrario. Sí se puede analizar y se debe analizar. ¿Qué pasaba con estos dos chicos? Desde ese lugar. El varón jugaba al fútbol de 5. ¿Cuál es la función del 5 en el fútbol? Para el juego y lo distribuye. ¿Ok? Su hija jugaba hockey, también al medio campo. Y él me dijo, upa, yo juego al básquet, de base y de ayuda a base. Y yo le pregunté, ¿no será que te están peleando por el puesto ustedes tres? Y ahí se abrió. Y él pasó a ser el dueño del club
o el principal dirigente del club, el hijo a manejar la distribuidora porque le gustaba la venta, a pesar de ser médico, y la hermana le gustaban los actos médicos. Por lo tanto, manejaba el Instituto de Salud. Y él tenía idea de exportar, de que su empresa sea internacionalizada. Y yo le dije, no podés tener tanto culo, no podés tener tanta suerte. ¿Por qué? Porque ese baby que tiene 18 años puede ser el que encabece la internacionalización de tu empresa. Piensen ustedes que muchas veces nos peleamos en el seno familiar por cuestiones nimias, por cuestiones por no ver, porque el árbol nos tapa el bosque. Entonces, debemos ser capaces de encontrar esas diferencias y pasarlas a un campo positivo. No desde el juicio de valor para con el otro, sino desde el saber dónde me debo ubicar para progresar en la vida. El siguiente viaje que les quiero proponer es a la verdadera profesión. ¿Ustedes creen que les pagan por los títulos universitarios que tienen? ¿Ustedes creen que les pagan por el conocimiento que tienen, independientemente del título universitario? No. El mundo paga por 7 arquetipos que generan estereotipos en la forma conductual para poder desarrollar esa actividad. El primero se llama empleado, el segundo autoempleado, el tercero comerciante, el cuarto empresario, el quinto inversor, el sexto filántropo y el séptimo político. ¿Va de nuevo? El primero empleado, el segundo autoempleado, el tercero, ¿cuál era? Muy bien. ¿El cuarto? ¿El otro? Inversor. Filántropo y político. Bien. Tuve la oportunidad de asesorar a una empresa de Jujuy, cuyo presidente de la empresa era vicegobernador de la provincia, contador de profesión. Hoy es el presidente de Gimnasia de Esgrima en Jujuy. Es la familia Segura. Él ganaba como vicegobernador. Tenía una fundación para los niños pobres de Jujuy, que incluso participó en Bailando por un Sueño. Era inversor porque con el dinero que había acumulado, cuarta generación, tenía inversiones en bienes raíces o en lo que fuera. Era empresario o es empresario porque tenía su empresa, Alberdi Sociedad Anónima. Y era comerciante porque tenía 12 sucursales, su cadena de supermercados. Era autoempleado porque dictaba clases en la facultad y facturaba. Y era empleado de su propia empresa. Ese hombre ganaba y progresaba en los 7 estadios evolutivos de los arquetipos de la verdadera profesión. Profesión no es igual a un título universitario. Profesión es que me paguen por lo que hago. El empleado piensa 13 meses, el autoempleado 1 año, el comerciante a 5, el empresario a 10, el inversor al tiempo de la inversión y el filántropo del político por generaciones. ¿Se entiende por qué anda mal la política? ¿A cuánto piensa político acá? A 8 años. Ya vamos a dedicar un viajecito ahí a la Argentina. Entonces, la verdadera profesión por la cual nos pagan son estas 7 y generan formas de operar que a veces, una vez que yo me gradué de la universidad, no me doy cuenta de que esto me sucede y protesto porque me pagan poco o no gano lo que debo o lo que siento que debo ganar. Y eso es porque la máxima expectativa de un empleado es una dirección de una empresa. Pero el dueño siempre va a ser otro. A partir del autoempleo para adelante se pueden aspirar a más cosas, a más progreso, a más bienestar,
a más calidad de vida. Son reglas de juego en el trabajo, en la actividad productiva, que están antes que nosotros ingresemos a la actividad productiva. Y debemos conocernos, debemos saberlas. Si ustedes vieran la cara que tienen, yo les sacaría, no, sacala de acá para allá la foto. No, en serio, sacala de acá para allá. No, perdón, es una chance. Ahora están riendo todo, pero recién era las caras de ustedes que están diciendo este loco. Bueno, les aviso que el certificado de loco lo tengo desde los 5 años. Después les voy a contar por qué. Pero tengo el certificado de demencia senil desde los 5 años. No es senil. Bueno, después todos los locos son los que hacen historia, ¿no? Bueno, ya me agrandé un poco, pero no, ya la haré la historia. Y la historia es pasado. Lo que vale es el futuro. En fin, ¿cómo se van sintiendo hasta ahora? ¿Bien? ¿Sorprendidos? ¿Qué más sienten? A ver, 2 o 3 que me digan qué sienten. Uno me va a decir frío, calor, bueno, eso ya se sabe, ¿no? ¿Perdón? Confusión. Ah, la miércoles. ¿Podés decir qué confusión tenés? Oh, ¿vieron que mi viejo usaba los espejos? Bueno, ahí tiene un espejo. La señora está haciendo su espejo. Bien, siga. Se sintió identificada con parte. Bien. Otra persona. ¿Qué siente? Bueno, está bien, no lo jodo más, no hay problema. Vamos a hacer otro viajecito. Vamos a pensar a la familia desde otro lugar. Voy a hacer la alegoría. La que lleva el agua desde las montañas al mar. Y les voy a contar cómo son las etapas de las personas según la edad laboral desde esta perspectiva. Yo tengo 56 años. Mi padre, era un tipo rígido. Mi bisabuelo, un tipo pétreo. También las abuelas, no estoy haciendo distinción de géneros. Yo soy sólido, mis hijas son líquidas. ¿Y qué viene después? ¿Y qué vamos a hacer si ya sabemos lo que viene? Algo tenemos que hacer. Ya sabemos lo que viene. Esto no es un oráculo, pero ya se sabe. O no tienen esa duda los que son padres. ¿La tienen o no? Bien. Pero despéjensela, es muy simple. Estamos en una generación líquida, entonces, ¿cómo vamos a tener los bienes sólidos? Tenemos que buscar liquidez. A cada tiempo le corresponde una tipología de actividad. Si yo no busco liquidez en este tiempo y lo quiero hacer rígido, es muy probable que no pueda evolucionar, que no pueda progresar, porque estoy regando un gen anterior, viejo y a veces antiguo. Entonces, de alguna manera tengo que reaccionar, porque eso ya se sabe que va a suceder. ¿Y qué tengo, la bolita de cristal? No. Lo que hago es reconocer que eso va a pasar y actúo en consecuencia. Y no me digan que ustedes no saben lo que les va a pasar, pero no actúan en consecuencia. O todos actúan en consecuencia. ¿Y qué les pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no? Miedo. Hay un miedo, sí, es miedo. En general es miedo. Y algunos es cagazo directamente, pero es miedo. Básicamente miedo. Y el miedo paraliza. El miedo es ancla o palanca. O catapulta. Pero la catapulta la usaban los antiguos, nosotros no podemos usar catapulta. Entonces nos anclamos en viejos paradigmas que ya no nos sirven.
Se los muestro en unas imágenes. A mi bisabuelo le correspondía el yunque. A mi abuelo le correspondía el overol. A mi papá, ¿qué? A vuestros padres, ¿qué? ¿Qué símbolo? El traje. El traje. A la nuestra, el traje de Yuppie. ¿Está bien? Y a la que sigue, el celular. Todo lo tienen en San Google. El verdadero problema del sistema educativo, la verdadera competencia se llama Google, no la universidad tal, la universidad cual. Allí va a estar condensado en el celular, me refiero en las plataformas, el conocimiento de antes de ayer. De nuevo, va a estar condensado el conocimiento de antes de ayer. Eso ya se predijo. ¿En qué año cree que se puede haber predicho? Bien sentados, 1946. Solamente que hay pocos que se dedican a leer libros que son exóticos. Pero los libros son una fuente de inspiración enorme. Pero no los libros académicos, los libros que tienen, además de academia, experiencia, visión. El sistema educativo es necesario, pero como herramienta, nunca como el fin en sí mismo. Por eso es que las personas que más se desarrollan en el mundo, que más progresan en el mundo, muchas no han salido del sistema educativo. O son exitosos en una rama distinta a la profesión que generaron. Ejemplos hay miles, en Córdoba, en Argentina y en el mundo. Entonces, los invito a que vean estas cosas también para ustedes y para sus hijos. Qué lástima que no puedo ver las caras de más atrás, pero ¿siguen sorprendidos o algo así, o no? ¿Sí? ¿Por qué? Está medio fastidioso el viaje, hay mucha turbulencia, ¿qué pasa? ¿Qué sienten? ¿Saben por qué les pregunto qué sienten? Porque nunca se le pregunta a la persona que llega a la casa, ¿cómo te sentiste hoy? Se le pregunta, ¿cómo te fue hoy? Entonces, el diálogo es solamente superficial. No va al hueso. No va a la relación humana, que es el gran problema que no ha resuelto la política hoy. Estamos en un cambio de época, no en una época de cambios, donde las relaciones humanas, al ser líquidas, hay que trabajarlas desde otro lugar, independientemente de la edad que tengamos. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con una perspectiva de vida, porque son más laxas. Antes, lo voy a llevar desde el lado de la pareja o del matrimonio, antes nuestros padres estaban y permanecían. Independientemente, había como un pacto, más allá de la iglesia por la que se hubieran casado, de pertenecer a uno al otro. Un compromiso. Y hoy, ¿qué hay en lugar de un compromiso? Muy bien, conveniencia. Es más fácil hoy relacionarse con un otro o una otra. Y no estoy hablando solamente en la relación humana de pareja, sino con los hijos, con los laterales, sean pareja o no, y con la gente del trabajo. Hoy ya no existen casi las categorías en las empresas. Antes era, no sé, presidente, vicepresidente, secretario, no sé, había 17, yo me acuerdo trabajando en un banco, y la escalafón tenía 17 líneas. Hoy debe haber 3 o 4. Eso hace que las relaciones y las organizaciones, las estructuras organizacionales sean más chatas. ¿Te cierra? No. ¿No? ¿Quién, no sé quién hizo la pregunta? ¿Ah? ¿Cierra? Bien, paró, no lo escuchaba. No se enoje, está bien, tranquilo. Tranquilo.
Tranquilo, no escuchaba. Y encima no veo también hasta allá. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que a cada tiempo le corresponde una forma lógica de conducta. Imagínense que yo venga a darles esta obra vestido con traje, o que venga con un overol. No estoy a la altura de las circunstancias que exige este tipo de trabajo que estoy haciendo hoy. Esta actividad productiva que estoy teniendo hoy. Bueno, no es para que me lo refreguen en la cara, tampoco es... A ver, ¿qué significa ser loco? ¿Quién se considera loco acá para que lo diga? No se anima nadie, ¿eh? No se anima nadie. Bueno, a ver. Animarse a algo. Animarse. No seguir lo que hacen todos cotidianamente. Perfecto. Romper las reglas. Bien. Bien. ¿Y por qué no lo hacen? ¿O por qué creen que la mayoría no lo hacen? Yo ya les dije que era loco, por lo tanto estoy exceptuado. Yo siempre fui por el camino que no iba nadie. Así me digo las puteadas, pero no importa. Sigo mi sueño, que ya se los contaré. ¿Por qué creen que no lo hacen? Miedo. Miren, el miedo, de nuevo, es paralizante o estimulante. Úsenlo como estimulante. Pero hoy la neurociencia ha demostrado que desde el miedo la gente se conecta, no desde la alegría, desde el miedo. Todos estamos en Argentina, ¿verdad? No hay ningún extranjero acá. Bien, ¿cuál es el miedo que nos transversaliza a todos? A todos, perdón. ¿Cuál creen que es el miedo que nos está carcomiendo hoy con la situación que está pasando? ¿Perdón? No. 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 Miedo a perder. Perder seguridad, perder empleo. Perder. ¿Qué cree que nos va a pasar? ¿Sí? Ya vamos a hablar de Argentina un poquito. Pero yo me puedo conectar de ese miedo para transformarlo, resignificándolo. ¿A qué tengo miedo a perder? ¿Qué puedo perder si hago lo contrario de lo que te dice todo el mundo? ¿Qué puedo perder? La verdad, que poco. Pero hay que animarse. Siempre fue más fácil para todos nosotros parecerme al del lado, sin importar quién sea el del lado. Pero la verdad que cuando yo me miro al espejo me parezco a mí mismo. Tengo que ingresar a todos ustedes para que nos veamos todos. Entonces, un buen ejercicio es mirarse a sí mismo y a partir de allí buscar el cambio que estoy deseando. El deseo es uno de los motores del progreso. Para poder progresar, tengo que desear algo e ir hacia ese algo, porque si no, ese sueño se transforma en una falacia. Y después le echo la culpa a quien sea, a Dios y María Santísima, a mi papá, a mi abuelo, a mi tío, a mi compañero de banco y al presidente. Cualquiera sea el que esté. Siempre es culpa del otro. Y un país que busca la culpa en el otro y no su propia responsabilidad, tiene serios problemas para progresar, independientemente de quién los gobierne. Si yo tengo miedo a perder y no arriesgo, la pérdida ya está dada. Voy a hacer un paralelismo con el fútbol. Permiso para las mujeres, pero no voy a hablar de fútbol, voy a hablar de otra cosa. ¿En qué se parecen los políticos a los dirigentes de fútbol en Argentina en los últimos 30 años? Ambos, con semejantes recursos, solo generaron pobreza. Hemos tenido los mejores jugadores del mundo, o los tenemos. Pero ¿qué pasa con la dirigencia? Tenemos
muchos recursos en Argentina, pero ¿qué pasa con la dirigencia? Entonces, si nuestro gen es la pobreza, ¿qué nos va a pasar? Bueno, va a haber solución, no se preocupen. Pero es muy importante que yo reconozca qué me está pasando hoy o qué nos está pasando a nivel país para que podamos descubrir cómo se sale de esto, desde otra perspectiva. Ahora vamos a hacer un viaje a la Argentina. ¿Argentina es un país rico o es un país pobre? Depende de qué. ¿De qué? No. Enlazado con lo que venía diciendo antes, este país es abundante. Pero eso no significa que sea rico. Por eso no dije que sea rico. Es abundante, pero se maneja desde la escasez. Por lo tanto, lo que se va a generar es escasez. Si yo riego el árbol de la escasez, lo que voy a tener son frutos de escasez. Entonces el problema no está en la grieta rico-pobre. El problema está en que estamos manejándonos desde los recursos escasos cuando los recursos son abundantes. Por lo tanto, no vamos a poder progresar. Hasta que no cambiemos ese gen, no vamos a poder progresar. Parece que estoy dando una profecía. Es posible cambiar en Argentina. De hecho, quienes siguen el viaje que les voy a invitar a hacer enseguida y identifican lo que vamos a ver, progresan a pesar de estos 70 años de repetir la historia. Les voy a dar una mala noticia, no sé 70 años que repetimos la historia. Desde 1807 la repetimos. Va de nuevo, desde 1807. ¿Alguien puede creer que los echamos a los ingleses con asiento caliente? Déjense joder. Yo tengo una teoría. Los tipos vieron cómo nos conducíamos nosotros y dijeron, muchachos, vámonos a la mierda porque acá no hacemos negocio con nadie, y se fueron a Australia. ¿Cómo podemos creer ese mito? Sin embargo, en las escuelas se sigue enseñando eso. Por Dios. Bueno, ¿vamos al viaje a la Argentina? Enunciado. Argentina es el país más predecible del mundo. Tranquilos. Es el más predecible del mundo. Mas no desde lo económico, de lo social, ni de lo político, desde lo conductual. Argentina repite los ciclos cuando en realidad en la vida los ciclos sirven para dar vida. Los ciclos tienen que tener años. Si no tienen años, no estamos hablando de ciclo. La mujer tiene un periodo de fertilidad dentro de los 28 días y el hombre tiene un periodo de fertilidad hasta una cierta edad. Eso es para dar vida humana. Y los ciclos en los países sirven para dar vida también. Pero Argentina es fácil, para mí. Le voy a contar los ciclos de un país el primer país del mundo, ¿cuál es? Bueno, está bien, Estados Unidos, para que no se peleen, van a empezar a timbiar a ver cuál es el más. No, Estados Unidos. Yo predije que Trump podía ser presidente. Ya les dije que era loco. En realidad lo soy. Pero solo tuve en cuenta una variable, que cada su ciclo, 8 o 12 años, aparece un outsider. Ese solo dato me dio la pista que podía ser el próximo presidente de Estados Unidos. Ronald Reagan y los Bush fueron los anteriores. La conducta desmorona cualquier análisis político, social o económico que hagamos respecto a una comunidad. ¿Vamos a los ciclos de Argentina? Estamos en el año 9, ¿no? ¿Quiere que empiece por acá? Porque es más difícil. El año 9 es el año de crisis. La crisis de este año es social, política y económica y nos agarra con una elección presidencial. ¿Quieren irse? Nos vamos todos, yo también puedo irme. Pero crisis también significa oportunidad.
Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Y eso lo tengo que descubrir en mi estructura organizacional, sea empresa, sea familia, sea estudiante, cualquiera sea mi actividad productiva, tengo que descubrir cuál es mi oportunidad del año 9. No son las mismas oportunidades para todos. En el año 0 se acomoda el siguiente. En el año 1 hay licuación de pasivos. Ya hay gente hablando de defaultear en el 20 o en el 21. El año 3, el año 2, después del 1 sigue el 2, en el año 2 se acomoda esa licuación de pasivos, tanto en el gobierno como en la actividad privada. En el año 3, todo parece que cambia, pero no cambia. Yo escribí un libro en el 2005 donde puse que Kirchner era un cambio aparente. Yo no sabía que se iba a morir el tuerto, pero sucedió, porque en el 83 también asumió Alfonsín y era un cambio aparente. Me están mirando con una cara como diciendo, ¿qué le pasa a este loco? Sigo. En el año 4 hay tensión política. Algo pasa en la política, después le voy a dar para atrás, pero vamos a ir para adelante, perdón. Siempre hay tensión política en el año 4. En el año 5 está la oportunidad que nadie ha tomado hoy, hasta hoy. De nuevo, en el año 5 se presenta la oportunidad que nadie ha tomado hasta hoy. En el año 6 se manifiesta si esa oportunidad la toma o no la toma, y en el año 7 se produce una amenaza, y siempre hay hechos económicos, hechos económicos que dan la pista de esa conducta, la amenaza. Y en el año 8 es el año de la confusión. ¿Cómo se sentía en el año pasado? ¿Confundidos o en crisis? Es confusión. Entonces, ¿cómo se hace en la vida práctica, tanto en la familia, en la universidad o en los colegios, o en la actividad productiva en una empresa, para trabajar sobre esos ciclos? Se los digo. Macri toma el gobierno en el 2015 y no toma la oportunidad. No se manifiesta esa oportunidad en el año 6. Entonces, a mí, como empresa, me corresponde una tipología de trabajo desde el punto de vista estratégico y operativo. Ya se las cuento. En el año 7, donde está la amenaza, me tengo que endeudar. ¿Qué? Sí, me tengo que endeudar. Porque después viene el default. Viene la liquidación de pasivos. Entonces, si comienzo a endeudarme correctamente, desde el año 7 y hasta el año 9, siempre voy a ir pasando las crisis. Porque yo ya sé que el país es así. Entonces, ¿para qué me voy? Si no, armemos un partido político todo y vayamos al gobierno. Pero si yo ya sé que el país es así, tengo la posibilidad de entenderlo de esta manera, fijarme y actuar en consecuencia. Porque si no, termino siempre echándole la culpa al otro, al que fuere ese otro. ¿Por qué? Porque en el 69 fue el Cordobazo. En el 71 licuó pasivos el Banco Central. En el 73, cambio aparente, ¿quién asumió el gobierno? Cámpora. En el 83 Alfonsín y en el 2003 tengo un costadito de brujo, les aviso. Y tengo una bola de cristal, por ahí en cualquier momento me rapo y también trabajo desde este lugar. Es muy predecible Argentina, muy. En el año 74, ¿qué pasó en Argentina? Murió Perón. ¿Se acuerdan? Y eso generó tensión política. 84, Alfonsín ganó poder en las cámaras. 94, reforma constitucional. 2004, le dieron el poder del manejo del dinero al jefe de gabinete. 2014, ¿qué pasó? ¿No se acuerdan?
lo dejemos ahí. En el 75, el Rodrigazo. En el 85, el Plan Austral. En el 95, la salida de la convertibilidad. En el 2005, el Plan Canje, que no se terminó. No se hizo al 100%. En el 2015 asumió el presidente actual. En 1997 se le clavó el plan a Martínez de Oz. En el 87 a Juan Vital Zurruil. En el 2007 a Peirano y a Lustó. Y en el 2017 tomaron deuda por $1.200 millones a 100 años y las 4 reformas del 28 de diciembre, justo para el Día de los Inocentes como nosotros, tomaron deuda. En el 78, campeones mundiales, de todo, ya estaba todo arreglado. En el 88, hay inflación, pero no le demos bola, total, no pasa nada. En el 98, había que hacer la reforma institucional y no se hizo. En el 2008, la 125. En el 2018, ¿qué? Explotó el dólar, dicen por acá. Es económico, esa parte. Pero en realidad, no sé por qué razón, siempre repetimos la misma conducta. Independientemente de la tipología del gobierno, porque empecé por gobiernos militares, y sin importar el partido político ni la persona que nos gobierna. Se repite. Y en el año 9 ya les conté la crisis. ¿Está bien? Entonces es de esperar que este año, esta convulsión que aparentemente es tripartita, voy a sumar la nueva oportunidad, perdón, la tercera posición que se está gestando, vaya a desembocar, independientemente del que gane, en una nueva transición. Vuelvo a insistir, tienen poco margen de maniobra para los que estamos hablando, progresar cualquier gobierno que nos siga. Que lo siga este. Me parece que me detiene un quilombo. Me veo las caras. Si antes tenían cara de asustado, ahora se quieren rajar todo, me parece. ¿Del salariazo? ¿Qué año? Lo está esperando. Y la revolución productiva también. Que no tiene que ver con quién lo propone, sino con la lógica. Es un país que tiene esa lógica, no importa si está bien o está mal. Porque eso sería un juicio de valor. Si yo sé lo que está pasando o lo que va a pasar, por lo menos me alineo y hago mi trabajo. No espero que el otro me salve. Siempre votamos a alguien que nos puede salvar. No hay forma. No es la manera. Y mucho menos la actividad productiva. Si uno sigue estos ciclos, puede progresar. ¿Qué se hace en las empresas en el año 8? Con mis clientes reformulamos la estrategia de negocio. ¿Por qué? Porque el año 9 va a aparecer la oportunidad que va a hacer que pase el ciclo. En el 100% de los clientes que trabajamos con desarrollo de negocio hacemos eso. ¿Y les va bien? No sé, pregúntenle a ellos, en la página web mía están sus logos y le pueden consultar. Pero es simple. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Por ese viejo mito de que somos un país rico o un país pobre. Un chileno me dijo un día, estando allá, no lo voy a imitar porque no me sale, en Argentina lo que se chorean de día se reproduce de noche. Y eso es cierto. Casi literal. Entonces, si nosotros tenemos presente esta lógica, vamos a poder progresar. ¿Alguna pregunta? Porque salto a otro viaje. No. ¿Por qué progresan los países que progresan? Todo ser vivo tiene ciclos y un país es un ser vivo porque lo habitamos seres humanos vivos. Pero no te entiendo bien la pregunta. Sí. Sí.
Sí, pero porque reconocen cuáles son sus ciclos, que es lo que estaba diciendo recién. Nosotros, además, la actividad privada no depende del gobierno, ni en Brasil depende del gobierno. Nosotros siempre la hacemos depender del gobierno. Y así nos va. Pero pasa algo en Argentina que es más profundo, que tiene que ver más con la esencia nuestra. ¿Cuál es nuestra canción guía? ¿Qué tipo de música es la que por la cual nos conocen en el mundo? El tango es lloro, la mama, el gorreo, el gorriaga, no, es el otro tema. Entonces, ese gen hay que modificarlo, pero primero comprendiéndolo. ¿Cuál es el libro de cabecera nuestro? ¿Cómo era el personaje de Martín Fierro? ¿Cuál era su conducta? Gaucho, vago, boleadora, chupandín. Feo. Reo. Sí, nosotros renegamos, requete contra negamos y terminamos renegando. ¿Cuál es el juego de cartas típico de la Argentina? ¿Y qué significa? La mentira, el engañar, la seña. A ver, con esos genes, muchachos, ¿cómo vamos a poder...? Hay que reconocerlo, no es que esté mal lo que estoy diciendo, hay que reconocerlos. Los países que han progresado, estos que te refieres vos, y que tienen su ciclo, reconocen sus ciclos y además reconocen sus genes. Y al reconocer sus genes, uno tiene la posibilidad de modificarlos o de aceptarlos y a partir de ahí trabajar. O a partir de ahí hacer lo que tenga que hacer en el campo que corresponde. Nuestro preámbulo de la Constitución tiene una trampita, que la estamos cada vez experimentando más. Dice algo así, como también para todas las personas del mundo que quieran habitar el suelo argentino, ¿verdad? ¿Y quién va a trabajar? ¿Quién paga a los que vienen? Habría que cambiar una palabrita ahí, de mi perspectiva, por cierto, habría que cambiar esa palabrita en el preámbulo de la Constitución. A todo habitante del mundo que quiera trabajar en la Argentina. Insisto, comenzaba la charla, o la hora, diciendo que estamos llenos de mitos, que hay que desmitificarlos para comprender y a partir de allí poder progresar en la vida. ¿Sí? Vamos a hacer un viaje ahora a la organización. ¿De dónde creen que se saca la organización operativa de una empresa? ¿De qué lugar les parece? De la familia. Todo lo demás es técnica, ayornada al tiempo, pero es lo mismo. En una organización empresarial y familiar hay 4 roles básicos: comercial, administración, finanzas y operaciones. Hoy, que estamos en una era matrimonial donde trabaja el hombre y la mujer, lo comercial lo generan los dos, cada uno en su trabajo. La administración del dinero lo pueden hacer en conjunto. Y eso es finanzas. Y la administración de la casa lo pueden hacer también en conjunto. ¿Y qué pasa con las operaciones? Almuerzo, cena y demás de la casa. Hoy, en este fenómeno de la liquidez, se terceriza. Y en las empresas está pasando lo mismo. Porque su génesis, su raíz, es la familia. Independientemente si la empresa es familiar o de capital abierto, le rigen las reglas de juego de la empresa familiar porque el 100% de nosotros venimos de alguna conformación familiar, ¿o no? Entonces, hacia donde vamos es hacia las empresas familiarizadas. Pero no hay que confundir ese vínculo, porque sería algo así como que te doy la mano y me tomas el codo. Que yo sea conocido, amigo o familiar, directo o indirecto, de la gente que colabora dentro de la organización empresarial, no implica que no se deban cumplir estos 4 roles en términos de organización. ¿Ok? Y también nosotros confundimos organización con orden. El orden
no implica organización. Una casa puede no estar en orden porque los chicos son chicos, más cada uno tiene su cuarto. Hay un lugar donde se come, hay un lugar donde se cocina, hay un lugar donde se guardan los vehículos. Eso es estructura organizacional. El resto es orden. Y se puede vivir desordenado, mas no se puede vivir desorganizado. El desorden provoca problemas operativos. La no organización provoca fenómenos estructurales, dificultades estructurales. ¿Puedes repetir? Voy a hacerlo de nuevo con el mismo ejemplo. En la familia, cada hijo tiene su cuarto, suponiendo que son un varón y una mujer, ¿ok? Y que los ponen en cuartos distintos. Pero pueden tener la cama deshecha y la ropa por cualquier lado. Eso es desorden. Lo primero es orden. Lo primero es organización. Porque está la pieza para tal, para cual, para la pareja y para los vehículos, el garage, lo que fuera. Entonces no hay que confundir lo que es orden versus lo que es organización. Y se organiza un negocio. ¿Cuál es el negocio de aquellas personas que se unen para conformar una familia? Epa. Mejorar la calidad de vida individual, porque la calidad colectiva es mejor que la individual. En cualquier momento me pongo un consultorio sentimental y le cago el todo ya. Bueno, ¿se entiende? A ver, ¿qué es lo que están viendo de lo que estamos viendo? De a uno, no se apuren, despacito. ¿Qué es lo que están viendo de lo que estamos viendo? Interesante. Bien, te lo respondo así. El conocimiento no es la cantidad de libros que me leí, porque eso es acumulación solamente de palabras que yo pueda decir. El conocimiento que vale es el conocimiento para el hacer, independientemente de dónde los obtengas. Bien, desorganización. Para desorganizar primero habría que haber una organización. Esa organización la tuvimos en cualquier ámbito del que está señalando. Más nos desordenamos. En el camino nos desordenamos, nos desorientamos, miramos para un lugar que no debe ser o que no nos es funcional a nuestra lógica para progresar y prosperar. O nunca han visto que siempre vale lo que dice el otro. ¿O no les parece eso? Siempre vale lo que dice el otro. Para ponerlo en la política, porque vemos dos políticos hablando del mismo tema y parece, ¿no les ha dado la sensación alguna vez de que los dos tienen razón? ¿Y eso por qué? Porque no tenemos nosotros la capacidad crítica para decir esto o lo mío, que es lo más interesante. Nadie puede enseñar un camino que no recorrió por los políticos, pues la mayoría de nuestros políticos han salido del litigio. El 80% de nuestros presidentes están formados en el litigio. Por eso estamos peleándonos cada rato. Es simple. Abogados o militares. El abogado lucha por una parte de tu posesión, o te la defiende, y el militar, ¿cómo, perdón? El 20% seguro. El homólogo es igual a esencia. Complementario es que nos complementamos, valga la redundancia. ¿Saben cuál es el negocio americano? La guerra por los recursos del otro, puertas afuera. La guerra por los recursos del otro, puertas afuera. La nuestra es la misma. La guerra por los recursos del otro, puertas adentro. Entonces, ¿cómo vamos a progresar? ¿Cómo vamos a progresar? Hay una forma. Y tiene que ver con los sueños. El próximo viaje que les invito a que recorramos. Cuando era chico,
yo me subía a un damasquero a la siesta y después... Pero soñaba con ayudar a progresar y aportar algo para la humanidad. Por eso el certificado a esa edad. Durante mucho tiempo anduve deambulando, pero ese sueño me perseguía. No me entendía ni yo, ni mi familia, ni el sistema educativo, ni mis amigos, ni nadie. Pero a los 38 años volvió ese sueño a mí. Y comencé a darme cuenta que disfrazado de compañero, que disfrazado de alumno, que disfrazado de cualquier orden en la vida, ese era mi propósito vital. Asesorar a los demás a cómo progresar. En cualquiera de los campos. Y lo que creé como aporte a la humanidad se llama negociología. Es una forma distinta, complementaria y transversal de mirar el progreso de la humanidad. Aplicable a cualquier campo de la vida y aplicable a cualquier país del mundo. Y así empecé, desde los 38 para acá. Con muchas dificultades, por cierto, porque a todos nos gustan, la sociedad gusta de los doteos. Acá están los contadores, acá están los abogados, acá están los ingenieros, y eso es un mega loteo del sistema educativo. Y ahí comencé a progresar. El progreso del otro es mi propio progreso. Si yo hago que los clientes que me contratan progresan, seguro que progreso. Es simple, está más en el dar que en el recibir. Pero, digo, ¿cómo se lo transmito a los que vienen? Yo les hablé de mis padres, de mis abuelos, de mí, pero no les hablé de mis hijas. Yo tengo una hija de 23 años y otra de 17. La madre es médica. Su abuelo materno es comerciante. Y a los 14 años hice el ejercicio con cada una de ellas, a sus 14 años de cada una. De manera lúdica, jugando, la primera viendo una película y la segunda trayéndola de su actividad deportiva, hicimos un ejercicio muy simple. ¿Dónde te visualizás trabajando en 20 años? ¿Estás loco, papá? ¿Qué sé yo lo que va a pasar mañana en 20 años? Bueno, lo de loco, vale, pero lo hagamos, lo hicieron. La primera me contestó, me veo o en un escritorio o en un consultorio. Bueno, ¿y cuáles son las profesiones como herramientas que podés usar para eso? Eligió varias. Ingresó en psicología y no le gustó. Después intentó 2 veces en kinesiología y no ingresó. Y hoy está en 4º año de psicomotricidad. La psiquis y la motricidad, la síntesis. Si yo le hubiera dicho a ella que tenía que estudiar tal cosa, la estaba mandando, le estaba generando un mandato. Y yo lo que intentaba es que ella genere un permiso. Porque el mandato ya lo tienen de suyo. El año pasado se fue a hacer un work and travel, pero de su profesión. Y lo eligió ella, no lo elegí yo. Y eso, para mí, es mucho gusto, mucha sensación de logro de ella. Y no hay nada más lindo para mí que ver a mis hijas volar. Cuando veníamos de sacar la J1, que es el aviso de trabajo para Estados Unidos, ella me dijo, estamos en la Panamericana, me acuerdo, me dice, papá, ¿por qué no se trabaja con los niños autistas con perros? Este perro sirve para esto, este perro sirve para esta raza, ¿no? Esta raza de perro sirve para esto, esta para esto, esta para esto, esta para esto. Y yo le dije, mira Agustina,
pueden haber dos opciones, o que no sea negocio, que no sea una actividad productiva, o puede ser punta de lanza. Salió, tal vez lo hayan visto por televisión, a una chiquita que tenía autismo, tenía su perro, y no la dejaron entrar en un restaurante, y ellos vivían en un country. Capaz que se acuerde del hecho. Bueno, yo alcancé a filmarle algunas cosas y se las mandé. Lo único que le pedí es que no le pusiera caninoterapia porque es un hombre técnico que no digamos, no es lógico, técnicamente lógico. Pero no quiero detenerme en eso. Ella está haciendo la síntesis de su madre y de su padre. Y nos va a mejorar. Y eso, para mí, es un honor. Que mi techo sea el piso de ella. Con Camila, la segunda, ella juega hockey. Perdón, voy a volver un segundito a Agustina, porque cuando estuvimos haciendo el ejercicio, después le pedí que resumiera su propósito en una frase. Después de algunas charlas que tuvimos, era y es ayudar a los demás a estar mejor. Entonces, con psicología, con kinesiología o con psicomotricidad, lo va a hacer. Esa es la herramienta que necesita para cumplir su sueño. Mientras tenga claro ese sueño y vaya por ahí, lo más probable es que progrese siempre. No sin problemas, pero va a progresar. Con Camila hicimos el mismo ejercicio regresando de hockey. Ella juega al hockey y las dos son defensoras. Si ella quiere, Agustina, defender a los demás, está bien, es parte de su zona de identidad, desde esta perspectiva que le estaba contando. Con Camila, la cosa fue más compleja, por lo siguiente, ella llegamos a la frase, ella no se veía en un lugar determinado, y llegamos a la frase, yo quiero solucionar problemas a los otros. Y en ese momento le pregunté con qué carreras y me dijo periodismo o me gustaría relatar hockey. Yo no le dije nada, anda por ahí, las dos están por ahí. No le dije nada, pero yo sabía que con esas dos carreras no iba a poder cumplir su sueño. Está terminando su secundario, secundario, y va a seguir diseño industrial. Va a crear productos para resolver problemas de las personas. Nunca le dije que estudiara ninguna carrera. Ella la eligió. Pero eligió la herramienta que necesita para cumplir su sueño. No eligió primero la carrera y después se puso a soñar qué hacer. Esto es muy importante para nosotros. Reconocer que el sueño no puede ser una carrera. El sueño tiene que ser una frase que indique cuál es mi propósito en la vida. ¿Con qué sueñan? ¿Qué? Bien, para una empresa de turismo. No, bien, lo tomo ahí. Si yo tengo un sueño que no voy a poder cumplir, lo que me va a pasar es que me voy a frustrar. Yo te estoy hablando desde el lugar del progreso. Vos lo dijiste desde otro lugar, pero aprovecho lo que vos me dijiste para llevarlo al campo del progreso. Y eso puede frustrar a la persona, porque no lo va a poder cumplir, eso es una falacia. Y se sabe desde hoy, no hace falta recorrer ningún tiempo, ni poner ninguna empresa, ni nada por el estilo, porque se sabe hoy, en el punto de partida. ¿Quién otro tiene un sueño? Me parece que han entendido el sueño como algo para dormir o algo por el estilo, no sé. Uno. Lo saco. ¿Cuál es el sueño de Argentina? ¿Dónde está manifiesto el sueño de Argentina?
¿qué vamos a hacer cuando seamos un grande? Porque ya lo fuimos, ¿eh? ¿Cómo vamos a hacer para volver a la senda que nos lleve al progreso, independientemente del rol que estamos ocupando, independientemente del partido político que esté en el gobierno, independientemente de la persona que gobierna el país? No con un plan económico, con un plan de negocio, donde cada uno de los actores de la economía, divididos para multiplicar, separados en las economías regionales y basados en un producto, hagamos el crecimiento que tiene todo negocio. Primero se venden productos, después se venden servicios, después se venden soluciones y al final se termina en un modelo. Argentina tiene los productos, tiene los servicios, pero no tiene soluciones. No provee al mundo soluciones, salvo raras excepciones. En realidad la compramos a la solución. ¿Por qué? Porque no nos gusta trabajar. ¿Y por qué no nos gusta trabajar? Por lo que hablamos al principio de la obra. Entonces, la resignificación nuestra es lo que va a permitir elaborar ese plan de negocio, negarse al ocio para poder llegar en un tiempo determinado y prefijado, pre-espacio visto, a un objetivo deseado. Y si el objetivo es el poder en sí mismo, pues ese va a ser el resultado. La búsqueda del poder. Pero ¿cómo vas a hacer un país líquido si no intervienen los millennials? No hay forma. Es muy probable que si un millennial toma al país desde su perspectiva y desde la perspectiva del asesoramiento, no del poder, puede aportar mucho más que nosotros. ¿O no les pasa que sus hijos le estaban aportando más que antes? Sí, señor. Por lo tanto, ¿qué? Cualquier parecido con la Habana es una casualidad, dice él. Sí, está empezando. Bueno, salgo de la parte política, pero no es la política lo que quiero comentarle, no es desde la política, sino desde el progreso. Las empresas, en muchas empresas, no se le permite el trabajo a los millennials los dejan de lado. Yo los incorporo. ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento que no vamos a tener nosotros. ¿Por qué no? Que es la pregunta que se hacen en Brasil. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué vos? Pero ¿por qué no? Eso es renovar la sangre. Es permitir que un otro me ayude a progresar a mí. ¿Por qué tengo que tener yo todas las respuestas? Pero ¿y dónde jugaría la experiencia en tu análisis? ¿Qué es tener experiencia? Como haber estado en situaciones y saber cuál es la salida. Si vamos al presidente, todos los que asumieron el poder desde el primero al último no tenían ninguna experiencia de ser presidente. Podrían haber tenido experiencia en gestión, pero no de ser presidente. En el mercado laboral te pagan para que aprendas. De nuevo, el mercado laboral paga para que uno aprenda. Y a medida que aprende, gana más plata. No es a medida que tengo. No es lo mismo tener 30 años de experiencia que tener la misma experiencia repetida 30 años. No es lo mismo tener 30 años de experiencia que tener la misma experiencia repetida 30 años. De eso están salvados nuestros hijos. Nosotros creemos que la experiencia es repetir lo mismo, repetir lo mismo, repetir lo mismo, repetir lo mismo, y eso hace que sigamos haciendo lo mismo. Bastante difícil para llegar al progreso. Por lo tanto, insisto, la incorporación de millennials, en las organizaciones es vital. ¿Pero qué hacen los padres? No, si este pendejo tiene 25, tiene 20, tiene, no sé,
¿Por qué va a entrar a la empresa? No, que vaya a barrer. Y ese es uno de los mandatos más nefastos que he visto en las empresas familiares. Como el padre comenzó barriendo, o tuvo que barrer su empresa, lo manda al hijo a barrer la empresa. Él empezó desde la escasez, llegó a la abundancia y lo manda a manejar escasez. ¿Cuál va a ser el resultado? Se come la plata en la segunda generación. Gracias. Gracias. Perdón por la... No quiero pecar de optimista, pero las cosas son simples, no son fáciles, son simples. Progresar en la vida siguiendo esta lógica es simple, te simplifica la vida, nos simplifica la vida. El tema es que podamos creer en nosotros, no partir desde lo que otro dice. Dijo alguien que eran negocio las canchas de pádel. 500 hubo en Córdoba, quedan 2 o 3 complejos. Dijo alguien que era negocio el todo por 2 pesos. ¿Se acuerdan? Bueno. Y ahora, ¿cuál dicen que es el negocio? ¿Qué? Bueno, todo el mundo tiene cervecería. Bueno, 5 años y vemos. Hay sobreoferta. Sobreoferta. Deberíamos manejarnos con tratar de ofrecer cosas que el mercado no tiene, pero que quiere consumir. De nuevo, ahora una pregunta simple. ¿Qué sienten? De nuevo, frío, calor, desde ese lugar. No, revolución productiva. Bien, ganas. ¿Otra? Bien. Ánimo. ¿Y cómo piensan cambiar? ¿Cómo? ¿Alguien respondió algo? ¿O no? Soltando. Muy bueno. ¿Cómo se hace para soltar la historia? Muy bien. Por ahí va. ¿Perdón? Exactamente. La única historia que vale es la que yo miro en el espejo. Es la mía. Si doy un pasito más todos los días, iré aprendiendo y progresando. Pero si incorporo personas, estoy incorporando mochila. Por lo tanto, que cada uno haga su parte del juego para que salgamos campeones. Nosotros no podemos abandonar la historia. La traemos siempre al presente. Y la historia es inmodificable. Lo que podemos modificar es el presente y el futuro, conociendo la historia, porque es un dato referencial. Y ayornarnos al tiempo de hoy. Si no, nos va a ser difícil progresar en la vida. En fin, espero que este viaje que hemos hecho y que han hecho cada uno de ustedes nos lleve a tomar conciencia. Nos lleve a tomar conciencia de la capacidad que tenemos para poder cambiar. Para, Walter. ¿A dónde te vas? Quiero reflexionar junto a vos. Dame un minuto. Sí, dale. ¿Vos querés decir que si en realidad nos escuchamos a nosotros mismos y aplicamos el conocimiento que nos aportaste, seremos capaces de cumplir nuestros sueños y progresar en la vida? Que resignificando palabras mal aprendidas, logramos transformar viejos paradigmas que ya no nos sirven. Que comprendiendo a nuestra familia, respetando nuestras intuiciones y visualizando los negocios como factor de unión, lo lograremos. Que trabajar con la familia es una filosofía de vida, Sí. a la que debemos sumar nuestros sueños en una frase para saber qué estudiar en el sistema educativo. Naturalmente. Será el inicio para vivir un mundo laboral cada vez más cambiante, Por supuesto. que reconociendo nuestro propósito de vida, nuestros valores y potencialidades, hemos de prosperar. Sí. Y por sobre todas las cosas, que Argentina es una tierra maravillosa para vivir, ser felices y permanecer por generaciones. Pues claro. Si tu intención ha sido esta, te aseguro que tome nota,
que hice y haré mi propio viaje, pues ya no tengo miedo a perder, sino iré por la ganancia que proporcionan los sueños cumplidos. Has tocado mi corazón y mi alma. Muchas gracias. Gracias, Walter. Gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias. Chao, nos vemos.